Hola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos a Reinova, una coproducción de La Voz del Interior y de Escuela de Innovación que apunta, ustedes ya saben, buscamos ser un espacio para compartir experiencias, para hablar de cómo reinventarse y cómo innovar. Soy Daniel Alonso, editor de Economía y Negocios de La Voz, y me acompaña aquí cerquita nomás Hernán Virgolini de Escuela de Innovación. ¿Qué haces, Hernán? ¿Cómo va? Muy bien, Dani, un gusto. ¿Cómo andás vos? Espero que estés muy bien. Y les recordamos a todos que pueden escucharnos en Spotify, donde les invitamos que nos sigan y en cualquier aplicación de podcast. También nos van a encontrar en lavoz.com.ar y en las redes sociales de La Voz y de la Escuela de Innovación. Perfecto. Bueno, a ver, antes de arrancar, también agradecer a UniversoNet que acompaña este podcast y acordate que podés conocer más sobre su servicio de internet en universo-medionet.com.ar. Bueno, vamos a lo nuestro. Che, hoy tenemos un invitado interesante, ¿no, Hernán? Sí, muy bueno y uno de los líderes en el diseño de soluciones tecnológicas y digitales de la Argentina, con mucha experiencia, varios años. No es tan viejo, pero en realidad tiene un montón de experiencia en el diseño centrado en las personas y en el diseño de aplicaciones o de entornos digitales, o de soluciones digitales. Y para nosotros es la verdad un honor que se haya tomado el tiempo para estar. Bueno, eso está bueno porque cuando pensábamos en este invitado, pensábamos en los nuevos enfoques para las empresas y para los negocios en particular, pero hoy particularmente con esta dinámica que ha asumido la oferta y la demanda de productos y de servicios que vos sabés muy bien, no hace falta que te lo digamos, pero va mutando continuamente de una manera cada vez más rápida. Y bueno, las empresas se tienen que adaptar a responder a esos cambios, hay que estar preparado, hay que hacerlo con una agilidad inusitada, inédita para experiencias que las empresas tenían en tiempos pasados. Bueno, de hecho, yo no tanto, sos vos más, Hernán, el que sabe de esto, porque en la escuela de innovación más o menos se dedican a esto, ¿no? A buscar y a evangelizar sobre metodologías ágiles, ¿no? Sí, es así y me detengo en lo que dijiste de adaptarnos, ¿no? En este momento, ¿cómo hacemos para adaptarnos? Y una de las partes fundamentales en los equipos para lograr esta adaptación tiene que ver con los diseñadores, eh, que antes había una lógica de el diseño como personas que eran, llamémosle, ilustres, que viene de hace años, ¿no? Ujú. Que, por ejemplo, diseñaban las ciudades y después continuó con personas que los seguían y los estudiaban y algunos, digamos, como inversores que invertían en estos diseñadores o artistas que eran los gurús, ¿no? Y hoy en día eso ha Ujú. mutado mucho a un diseño participatorio, donde los gurús del diseño son expertos generadores de entornos de diseño y de prueba, ¿no? Y A entonces, ver, ahí te voy a sí, detener. ¿A qué te referís cuando decís entorno de diseño? entorno sería como un espacio, ¿no? Como es físico y temporal. Entonces es Ujú. una hora, 2 horas, 3 horas, y en un espacio físico, en una sala de reuniones o una call de Zoom hoy en día, o digamos, es un espacio, es físico y también tiene un tiempo. Este entorno Bien. específico tiene la lógica distinta a la lógica normal de explotación, ¿no? De la lógica de la calidad, de la eficiencia, de cómo hacer mejor lo que hacemos. Los Ujú. entornos de adaptación, que están muy relacionados a la innovación, tienen como otros principios, tienen otro tipo de procesos, tienen otras métricas, se necesitan otras habilidades y para esto los diseñadores expertos, los diseñadores con mucha experiencia, son, digamos, referentes, no ellos como solucionadores ni como personas que dibujan, llamémosle esa solución, sino son personas Sí. que crean entornos, que crean estos espacios para que todos puedan colaborar, porque como dijimos recién, este diseño participativo tiene que ver con
la participación de distintos actores en nuestro, digamos, nuestro entorno, ¿no? Y estos actores pueden ser desde clientes a proveedores, a distintos equipos dentro de una empresa, equipos que se les llaman multidisciplinarios y que cada uno aporta lo que se necesita para este diseño en particular. Entonces, hoy digamos, en este proceso de adaptación, los diseñadores han cambiado un poquito el rol, ¿no? Entonces, antes eran al que todos miramos y decíamos, bueno, ok, vos sos diseñador muy bueno, diseñá. Y todos los miramos así. Y hoy en día son como orquestadores, en donde están escuchando al otro, están viendo Ujú. cómo interactúa el otro, el usuario, y ahí vamos a hablar del diseño centrado en las personas, pero también que en el proceso de desarrollo del diseño involucran a distintos actores. Entonces, creo que esta parte vamos a intentar sacarle el jugo por ese lado. Sí, me quedo en esto que estabas contando con la coexistencia lógica de dos universos, ¿no? El universo interno, el universo externo. El interno en el cual se desarrolla todo este primer entorno del cual vos hablabas, con metodologías diferentes a las tradicionales, y a su vez el reflejo que esto tiene o la capacidad de influencia que esto tiene para poder definir un entorno amigable, de buena satisfacción, de buena experiencia para quienes consumen ese producto o ese servicio. Completamente. Y acá creo que se conecta con esto de los resultados. O sea, ¿qué resultados tiene, eh, digamos, ser una compañía que se adapta rápidamente o que se adapta de manera más efectiva? Los resultados son hoy en día a corto Ujú, plazo. Por ejemplo, veamos la situación que estamos viviendo hoy. Y si nosotros no lo, si demoramos un mes o 2 meses en poder adaptarnos, y bueno, puede ser muy perjudicial para nuestra compañía, ¿no? Estamos viviendo un momento de crisis muy excepcional, pero que nos hace ver cuán importante es la adaptación. ¿Y por qué? Y además de eso, normalmente estamos enfocados en, bueno, en generar esta rentabilidad, ¿no? Entonces bajar los costos, en poder crear productos nuevos, en crear productos mejores, que sean excelentes. Estamos como apuntándole ahí y pensamos que eso va a ser ujú. nuestra diferenciación, ¿no? Frente a nuestros competidores o quizás o a otros mercados. Entonces, esta lógica es un poco distinta porque dice, digamos, acá no es quién es mejor, sino quién puede entender mejor al cliente y crear cosas que estén alineadas a las expectativas del otro. Y sobre todo, que pueda responder a los cambios constantes que se están viviendo en esta época. Y por eso es tan importante, porque la diferenciación hoy pasa y no tanto por los atributos, sino por esto de entenderlo. Hay un montón de ejemplos en donde quizás es mucho más caro un servicio, pero yo lo utilizo porque me entiende y es mucho más simple para mí. Y a otros servicios que por ahí son muy baratos y son muy excelentes y está diseñado a la perfección, que quizás no utilizo porque no puedo acceder. Claro. Entonces, por eso es muy importante. Sí, sí. Voy a ser de abogado del diablo. Eh, a ver, no hay demasiado entusiasmo o si se quiere un discurso entusiasta sobre las respuestas que pueden dar estas nuevas metodologías, digo, con las pruebas en la mano, ¿no? A ver, ¿qué ejemplos de empresas se te vienen a la cabeza o de procesos de los cuales estuviste cerca que podemos advertir son ejemplos virtuosos que abonen esta teoría? Está muy buena la pregunta, porque al implementar este tipo de herramientas que se les llama ágiles, algunos le llaman así, o procesos de innovación, o metodologías de innovación, se espera mucho muy rápido, digamos. No sé, hemos tenido clientes que hace 10 años que no han creado un servicio nuevo y en 3 meses hay que crear un servicio nuevo y tiene que además ser excelente y además genera rentabilidad. Entonces con las metodologías ágiles, como son rápidas, entonces lo vamos a poder lograr. Y no es tan así. Claro. Eh, como todo, es un proceso que requiere un montón digamos, de desarrollo a nivel personal, de desarrollo de las habilidades que hemos conversado en otros episodios, pero que también permite, digamos, conectado a la necesidad de las compañías, em,
hacen que algo tenga valor o no tenga valor, ¿no? Con los clientes. Y yo me salté al otro lugar, ¿no? Al espacio de los clientes. Ujú, Ejemplos, ujú, digamos, hay un montón, hay un sinnúmero, pero para nombrar una que quizás no es muy conocida. Hay un banco en Europa que se llama N24, y ese ujú, banco nació y dijo, nosotros queremos ser el banco que la gente ame usar. Y así empezó, digamos, ese es el propósito de ellos. Y empezaron a ver qué cuestiones la gente, viste que muchas veces a nosotros cuando vamos a un banco, digamos, hay un montón de barreras y digamos que hay cosas que hay que sortear o que hay que tener o hay que clave. Yo tengo un par de ejemplos con bancos de otros lados que una vez me pidieron 7 claves, ¿no? Y voy a decir, escucha, quiero hacer esta transacción, estoy hablando como estoy en el counter. No, mira, necesitas eso. Ok, no tengo eso. ¿Qué necesitas? Y así eran 7, ¿no? Y esto desde el core empezó así. Y eso hoy, ellos tienen, ujú, es uno de los bancos más importantes de Europa a nivel digital, ¿no? Este nuevo como negocio de los bancos, donde no tienen sucursales físicas, donde, bueno, ya acá en Argentina hay varios y muy conocidos también, pero a lo que voy hay ejemplos de empresas que nacen desde el core con eso y que han crecido de manera abismal. Otro ejemplo puede ser con empresas de este estilo, Amazon, ¿no? Es una de ujú, las empresas que ujú, más experimentos tiene al año. Entonces, el entorno de adaptación es constante. Por ejemplo, en Google hay un espacio del 20% del tiempo de los colaboradores para utilizar en proyectos nuevos, para crear y para ver si funciona y si eso funciona puede ser parte de la compañía. Y otro ejemplo, por ejemplo, es 3M que nació siendo una compañía que no es nada que ver a lo que es hoy y que en uno de estos proyectos, similar a lo que al tiempo que dejan en Google, también ellos tienen un proceso interno donde tienen tiempo de los colaboradores para crear. Digamos, uno de los colaboradores crearon la cinta Scotch, que es uno de los, llamémosle, uno de los productos más reconocidos de la marca, ¿no? Y, pero que la marca no hacía eso ni nada, ni cerca estaba, pero que con estos entornos de innovación o de experimentación lograron conseguir, digamos, otros mercados, conseguir nuevos clientes y conseguir prosperar, ¿no? sí, claro. Estoy pensando que no solamente se trata eventualmente de solucionar un problema, sino también de hacerlo de una manera tal que termina gestando una relación de emocionalidad para los clientes actuales y potenciales. Y sobre eso me parece que también vamos a hablar con el entrevistado del día, a quien dejo la presentación para vos, Hernán. Dale, espectacular. Bueno, nuestro invitado es Gabriel Lopatín. Hoy es Head of User Interface Design en Santander. Eh, y básicamente eso en español sería, es el líder de diseño de interfaz de usuario. ¿Sí? Y a él le vamos a preguntar qué es la experiencia de usuario, qué es la interfaz de usuario y qué es la Customer Experience que se le llama. Vamos a hablar de esas temáticas. Pero es importante él también porque viene de trabajar en OLX, uno de los unicornios argentinos, por 16 años o más, y fue el manager de diseño de la compañía. Y luego trabajó también en Ujú, Digital House, que es una escuela digamos, regional digital que tiene un montón de programas. Y él era el coordinador del programa de usuario, de UX, que se llama, ¿no? De experiencia de usuario. ujú. También, bueno, es director de Lopatao, que es una agencia de diseño, y también cofundador de Onaire, digamos, está en un montón de actividades distintas, también forma parte de Facebook Developer Group de Argentina y tiene varios proyectos ahí. Y bueno, como dijimos, un referente en lo que es diseño en Argentina. Bueno, Gabriel, bienvenido al programa. Un gusto. Hola Hernán, hola Daniel, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pero déjame aclarar una cosa antes que nada.
te escuché decir, no es tan viejo, y me quedé pensando, y después me atribuiste unos 16 años en OLX, quizás por eso. La verdad es que, sí, espero no ser tan viejo, pero estuve unos 9 años en OLX, solo para aclarar algunos tantos. Estoy Muy luchando bien. contra la edad, ¿viste? Per- Perdón, por eso no me daban los números, pero no sé de dónde saqué 16 años, lo tengo anotado ahí, pero nada, igual 9 años es un montón de tiempo. Sí, 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 y se sintieron como 20 también, así que vale, vale. Bueno, fenomenal. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a comenzar. Y la primera pregunta tiene que ver con innovación y el rol del diseñador. Nos gustaría escuchar tu óptica sobre estas dos temáticas. Bueno, a ver, yo creo que hay como mucha presión sobre lo que es ser innovador, ¿sí? A nivel social y profesional. Y sobre todo hay mucha presión o un lugar que creo que es un momento para discutir o por lo menos volver a pensar desde un diseñador, ¿no? Porque tenemos diseñadores de muchas especialidades. ¿Qué es ser un diseñador? ¿No? ¿Y qué es ser innovador? Entonces creo que ahí se pueden armar unas lindas charlas, ¿no? Un poco nerd, pero lindas charlas sobre dónde queremos estar parados como profesionales del diseño, cualquiera sea las ramas, ¿no? Porque puede ser diseñador gráfico, diseñador multimedial, diseñador industrial, urbanista, ¿no? Arquitecto incluso también. Y esto de ser innovador, ¿qué representa hoy? Porque quizás en los últimos años ha cambiado un poco la percepción de qué es ser innovador, quizás impulsado por las tecnologías nuevas, ¿no? Pero creo que hay un cambio a nivel global sobre qué se espera de la innovación y de las personas innovadoras. Entonces ahí yo pienso, bueno, innovador o innovación es el proponer novedades, soluciones, objetos o ideas que antes no se tenían o no estaban presentes, ¿no? Y creo que ahí el diseñador tiene un rol bastante principal para ayudar a todo un equipo de trabajo, toda una empresa, un emprendimiento a poder circular por el terreno de la innovación. Y escúchame, Gabriel, ¿por qué el diseñador debería tener o tiene esas condiciones? A ver, específicamente, llevado a un ejemplo práctico, ¿en qué ayuda ahí? Bueno, yo creo que el proceso cognitivo, el proceso mental y de trabajo a la hora de crear, porque definamos qué es diseño, ¿no? Porque una de las cosas con las que yo vengo luchando en el buen sentido de la palabra, ¿no? Tratando de concientizar a las personas es el diseño no es solo el aspecto visual de las cosas, ¿no? Ujú. Entonces ahí ya hay un punto importante que desmitifica esa posición. Obviamente hay disciplinas que tienen mucha relación con la apariencia, con la estética, con lo contemporáneo a un arte, pero no es exclusivo del diseño. El diseño abarca muchas más posibilidades y disciplinas. Entonces, desde el diseñar es crear, ¿sí? Es tener un plan para construir una solución a determinadas necesidades, ¿sí? Entonces, esa construcción es, debería ser innovadora, porque si no, no sería una solución a Ujú, un problema determinado, ya estaría resuelto, ¿sí? ujú, Entonces, ahí ujú. es donde el diseñador, por formación, tiene una estructura de pensamientos y de pasos que le permiten llegar a esa solución. Obviamente, esa construcción no queda solamente en manos de los diseñadores, ¿sí? Necesita toda una estructura y un montón de equipos con otras habilidades y conocimientos para poder construir tal solución. Bien, y en el clásico ejemplo del iceberg, eh, Sí. entre la punta y todo lo que está abajo, ¿cómo es ese mix en esta metodología, en esta dinámica? La punta del iceberg sola no es suficiente. No es suficiente para garantizar o por lo menos para comprender cuál es el camino que se está transitando, ¿sí? Depende de la disciplina, el marco de trabajo, ¿no? Eso que hay por debajo de la línea del mar, por abajo de lo que es la punta del iceberg, es lo que lo sostiene, ¿sí? Entonces, esa exploración muchas veces queda relegada porque no se la entiende o no se la conoce o no se piensa que da valor al proyecto.
Y eso es lo que sostiene esa punta que todos vemos, ¿no? Entonces es súper importante entender cómo sostenemos nuestra punta del iceberg en el proyecto en el que tenemos, ¿no? Desde cuáles son las bases, los cimientos, cuál es la cultura de trabajo que tenemos y sobre todo en qué nos basamos para tomar todas las decisiones que tomamos a la hora de construir una solución. Vos sabés que el ejemplo del iceberg lo traje a colación, por más que sea viejo y remanido, porque Siempre sí, está, ¿eh? siempre está así. Porque lo que habitualmente ocurre es que, bueno, nos desesperamos por buscar resultados. Los resultados son los que vemos arriba de la superficie. Y creo que las empresas tienen un nivel de ansiedad tremendo para obtener resultados rapidísimos, y a veces se pierde el foco de que si no está toda esa base, todo ese cimiento, la verdad es que va a ser muy difícil sostener esto que vos decías, la punta del iceberg. La podés sostener un ratito, durante un tiempo, con un productito nuevo o un servicio nuevo, no lo quiero menospreciar, pero si por debajo no hiciste todo el trabajo que te permita sostener, ser sustentable en el tiempo, y va a ser difícil, ¿no? Totalmente. Y lo que hay que sostener, en ese caso, que es un buen ejemplo, ¿no? No es un hit, ¿no? Un éxito que hayamos tenido así, sin una metodología, sin un proceso, ¿no? Así, con la presión del tiempo y del time to market, lanzamos una propuesta y le pegamos, ¿no? Suponete que tenemos esa Sí, suerte, esa sí. oportunidad. ¿Cómo hacemos para que eso sea reproducible en el tiempo y podamos tener un segundo hit, un tercer éxito y así continuar nuestro desarrollo? Porque pegarle es una vez cada tanto, ¿no? O porque hay una cabeza brillante que no es que prolifera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para un equipo de trabajo poder generar esa cultura de innovación y capacidad de aprendizaje que nos permita repetir los éxitos y aprender justamente también de los fracasos? Claro. Gabriel, con respecto a la forma de trabajar, ¿no? Que yo creo que tu historia es particular porque venís de un entorno o de organizaciones que estaban en la punta mundial de la innovación y que eran modernas y que eran ágiles y que o por lo menos se veían desde el entorno, ¿no? Y ahora estás en un entorno más tradicional, me imagino, un poquito más de burocracia, un entorno más rígido. ¿Cómo lo estás viviendo eso? Bueno, la verdad me metí porque el desafío ya pintaba súper grande, ¿no? Es lo que decís, de estar en ambientes quizás digitales y modernos en ese sentido, a trabajar en una banca tradicional, implicaba justamente todo un desafío de transformar, primero de aprender y transformar toda una operación gigante en algo para los tiempos de hoy, ¿sí? Entonces, primero, eh, sabía que me estaba metiendo en un desafío inmenso. Luego adentro, eh, fue nada que ver a lo que me esperaba, mucho más grande todavía, no conocía en absoluto las dimensiones de una empresa como esta, como Santander. La verdad que es enorme, hay una cantidad de personas y de procesos y de funcionalidades y de servicios que están espectaculares, ¿sí? Entonces hay una oportunidad ahí de trabajo genial. ¿Cómo es trabajar? Eh, y creo que yo divido el trabajo de lo que vengo a hacer, lo que venimos a hacer con todo el área de UX, ¿no? De experiencia de usuario principalmente, y también todo el área de tecnología, que es súper nueva, tiene poco más de un año, creo que tiene dos carriles, ¿no? Uno es el carril técnico, por supuesto, tenemos que elevar o llevar a Santander a ser el principal, eh, la principal empresa de servicios financieros con la mejor tecnología, ¿no? Para poder ofrecerle a todos nuestros clientes el mejor servicio posible. Entonces eso desde lo técnico es uno de los carriles que vamos evolucionando. Pero por otro lado, para lograr eso también necesitamos trabajar mucho lo cultural, ¿sí? Lo cultural que tiene relación con lo que vos decías de empresa tradicional, con procesos y burocracia que tienen un montón de años en su haber. Entonces, ¿cómo hacemos para tomar lo mejor de lo que hay, ¿sí? Lo que realmente nutre y facilita a las operaciones y poder transformar y modernizar aquellas cosas que van trabando o no generan un valor directo en nuestros clientes o en nuestra actividad? Entonces,
esa es la dificultad y el desafío, ¿no? Trabajar en esos dos planos, lo cultural y lo técnico. Espectacular. Contanos alguna forma, alguna estrategia que estás siguiendo para poder, eh, digamos, o resolver o intentar resolver estas problemáticas o estos desafíos. A ver, y primero, como te decía, somos tantas personas trabajando que es importante tener contacto y alinearnos en cuanto a cómo queremos trabajar, ¿no? Esta forma de trabajo, este plan que yo les contaba antes, que es el diseño, todos tenemos que Ujú. tener alineado un libreto sobre cómo trabajar, ¿sí? Y sobre todo tecnología, que es nuevo, y UX particularmente, que tiene menos de un año. eh, Tenemos que coincidir en cómo queremos trabajar. Primero internamente como área y luego generar acuerdos con el resto de las áreas, ¿sí? Porque hay un montón de áreas relacionadas a la hora de poder ofrecer un servicio. Entonces, si cada uno trabaja a su manera, con su bagaje histórico y técnico de cada una de las especialidades, es probable que nos encontremos con huecos de desatención, con diferentes lenguajes incluso, ¿no? Hay cosas muy técnicas, de legales, que yo no tengo el menor conocimiento, ya de banca en general me cuesta bastante, ¿no? No vengo de este palo, eh, pero definitivamente tenemos que coincidir en una forma de trabajar y de concebir los proyectos de punta a punta, ¿no? Que eso es parte de un valor que estamos metiendo, que es la participación de cada una de las áreas y de las personas es un engranaje para el todo final que repercute en el servicio que le ofrecemos al cliente. Si lo tomamos como cosas independientes, es probable que haya desarticulaciones, que haya mala comunicación, que el efecto deseado del servicio no llegue a la potencialidad que sabemos que podemos dar, ¿sí? Entonces, trazar un proceso de trabajo alineado entre todos los participantes me parece fundamental y eso es cultural, ¿sí? Entonces, Ok. eso por un lado. Y luego, bueno, la proyección y la planificación de la ejecución de cada una de las tareas. Espectacular. Y ahí creo que me parece interesante esto a nivel clientes y la expectativa que tenemos los clientes, ¿no? Que me imagino todos tenemos alguna relación con algún banco. Yo te cuento un ejemplo que me sucedió una vez, y esto no fue hace mucho, fue hace 2 años y no con Santander, ¿no? Fue con otro banco. Pero recuerdo hacer un trámite que no era un trámite muy complicado, que requería 7 claves, porque ninguna de esas las tenía, ¿no? Pero yo tenía que hacer 7 cosas para poder hacer lo que yo quería. Me acuerdo, digamos, estar hablando con la persona y decirle, vos, en serio, mostrándole en una hoja todo esto tengo que hacer. Sí, ese es el procedimiento. Digamos, o qué gap o qué espacio encontrás con la expectativa que tenemos hoy los clientes? Es que eso es uno de los enfoques principales que viene haciendo Santander desde hace un tiempo, ¿no? El enfoque principal es poder ser cada vez más user-centric, ¿no? Vos lo nombrabas en la introducción, poder ser una empresa centrada en las personas, en los clientes, usuarios, ¿no? Consumidores, son diferentes eh, tipos de personas que interactúan con una empresa o un servicio. La clave está ahí. La clave para innovar y tener un buen resultado es poder atender las expectativas y necesidades de las personas reales, ¿sí? Que obviamente para un servicio como el financiero, un banco, tenés un público súper amplio y con diferentes necesidades y expectativas y realidades. Y más en un país como el nuestro, ¿no? Claro. Entonces, lo principal es poder entender perfectamente las necesidades de las personas y poder reaccionar de la manera más ágil que también nombrabas y en el menor corto tiempo posible para cumplir esas necesidades. Esto de las 7 claves no me llama la atención porque no solo en bancos, sino en cualquier industria tradicional, la forma de construir soluciones es muchas veces lo que aprendimos desde nuestra educación inicial, que es algo muy lineal y secuencial, ¿no? Más en cascada de dependencias, en donde no se mira la foto completa y cada uno mira lo suyo, ¿no? Entonces, eso genera quizás que 4 áreas diferentes que tienen que estar involucradas, cada una te genere una clave y no haya nadie mirando toda la experiencia, ¿no? Claro, cuando se lo comentás a la pobre persona que está en el contact center, te dice, che, pero a vos te parece eso, o el cajero, o quien sea, te parece 7 claves, y ahí la persona analiza y dice, y no, es una locura, ¿no?
Claro, y tiene que ver ahí con el entorno también que en donde él está sumergido y que quizás no puede hacer muchas, no tiene mucho campo de acción también para poder ayudarte. Encima esas son las herramientas internas. Y en esto me gustaría preguntarte como a nivel de lo conversado recién, ¿no? Em, Esto del enfoque centrado en el usuario. Cuando, ¿qué sucede cuando, digamos, veamos los bancos digitales, por ejemplo, que han nacido como bancos digitales que pusimos un ejemplo en la introducción? Em, ¿Qué crees que sucede cuando uno comienza con, o sea, cuál es la diferencia con una organización que comienza siendo así a otra organización que viene siendo tradicional y que tiene como una inercia? ¿Cuál es la diferencia a nivel equipo? Em, Bueno, yo creo que una empresa que ya nace con estos conceptos de user-centric y las personas involucradas que hoy entendemos que la industria digital deberían participar, tienen esa ventaja, ¿no?, de ya hablar o estar hablando un idioma un poco más alineado que quizás el que estamos tratando de atravesar nosotros, ¿sí? Que de nuevo, tenemos que concientizar y generar un acuerdo de trabajo a la altura de estos tiempos, y que quizás estas empresas ya lo tienen. Quizás, todo esto entre comillas son hipótesis porque no necesariamente Claro. ocurre en el 100%. Hay un montón de emprendimientos pequeños que son mucho más innovadores y ágiles que estas empresas que tienen gran impacto, ¿no? Entonces hay como muchas Ujú. aristas por lo cual poder ver la situación, pero seguro manejar tecnología moderna, ¿no?, la más actualizada posible, que nos permita hacer cada vez mejores nuestros trabajos y nuestros servicios, poder tener súper actualizado las formas de trabajo, ¿no? Esto que te digo, la cultura y qué es lo que se comprobó en la industria que garpa, que te da resultados, ¿no? Que el proceso para tomar decisiones es efectivo, por más que te equivoques, ¿sí? Sabes cómo seguir a eh, seguir tirando tiros o embarcarse en una cruzada muy personal de cómo querés que sea una solución, ¿no? Eso también es otro Mm. enfoque cultural muy significativo por el cual tenemos que cambiar. Todos somos profesionales, o muchos somos profesionales, tenemos muchos años de experiencia, ¿sí? Y tenemos muchas ganas de participar, pero no alcanza con todo ese bagaje personal que tenemos, ¿sí? Porque estamos trabajando en dar servicios o productos a un montón de otras personas que no son como nosotros. Entonces eso tenemos que entenderlo para afinar el lápiz sobre cómo tomar las decisiones, ¿no? Gabriel, me meto ahí, pero la primera, a ver, tratar de sacar los pies del plato en el que hoy estás y ponerte en el traje de una pyme, ¿sí? Una pequeña empresa tradicional que todavía no ha evolucionado mucho en nuevas herramientas. ¿Cómo hace una pyme tradicional para poder meterse en esto y no tiene la plata para contratar a un Gabriel Lopatín o a algún otro especialista? Ahí ya hay un par de conjeturas o de hipótesis que quizás no son tan acertadas. O sea, alguien tiene que hacer las cosas para esa pyme. Alguien toma decisiones, construye, ¿no? Hay, no sé, maquinaria, equipamiento, producción, algo hay, ya existe, ya hay plata destinada y tiempo destinado. Yo ahí te pregunto, ¿cómo saben que están destinando todo ese esfuerzo y tiempo en la dirección correcta? ¿No? ¿Qué procesos están participando ahí? ¿Es el dueño de la pyme el que define todo? ¿O cómo es el proceso? ¿No? Hay, obviamente, para cada caso su Sí, claro. particularidad. Y obviamente uno de los fantasmas que hay dando vueltas es, bueno, para ser innovador necesitas un equipo terrible, con tecnología terrible, y no es así, no es real, ¿sí? Este, Poder ser innovador depende de todos, poder adquirir procesos de trabajo que generen innovación puede estar en el alcance de cualquiera, ¿no? Es una cuestión de estudio y de puesta en práctica, principalmente, ¿sí? Ganar cintura en este proceso de trabajo hasta que la cabeza ya la tengas configurada con otra visión, ¿sí? Antes hablábamos de que los diseñadores son como más propensos o están más
preparados para esto porque vienen desde su formación cambiando la manera en que su cabeza está articulada, ¿no? Igual hay que hacer varias comillas porque depende de dónde estudies, también depende de cómo salgas. Yo estudié en una universidad que amo y que me parece fantástica, pero salí con una percepción de que era el más capo de los capos, ¿sí? Y eso es completamente erróneo, equivocado. ¿Sí? Yo no soy un artista en ese sentido. Yo tengo que construir soluciones para un montón de personas que no piensan como yo. Entonces, ya mis gustos particulares y personales están completamente fuera de juego. Pero volviendo un poco al tema de cómo hace una pyme, creo que sí se puede incorporar una persona, en principio, 2 personas que puedan complementar al equipo trayendo estas metodologías de trabajo que usamos hoy en día, ¿sí? Y las herramientas para poder ser user-centric no son poco accesibles para nada. Creo que hay vueltas para poder darle e ir comprobando que realmente funcionan y nos dan un beneficio. Bien, y la segunda, recién mencionabas, bueno, esto de centrar a las personas, a los usuarios, la clave de atender expectativas o las necesidades reales de ellos. Muchas veces las fintech dicen, tenemos un campo tremendo para evolucionar porque la banca tradicional eventualmente ha desatendido esto. Cuando uno piensa en banca tradicional, lo primero que se imagina es la cola de gente afuera del banco, esperando para entrar. Sí. Pero además de esto, que es de lo que has hablado, ¿qué otros sectores estás viendo hoy en la economía, tanto productivos de bienes o de servicios, que tienen un campo fértil para evolucionar de una manera rápida y dinámica? Yo creo que educación, salud, son 2 grandes universos que tienen mucho camino por recorrer todavía, sin duda. Qué Perfecto, bien. perfecto. Buenísimo. Y ahí también se me viene a la cabeza la construcción, ¿no? Que es una industria súper tradicional acá en Argentina y que, digamos, recibe un montón de inversión a nivel anual y cómo son los procesos hoy, ¿no? Y en el proceso de compra de materiales, todo también lo veo, no sé qué opinás, pero me parece que lo veo ahí también muy reflejado esto. Sí, la verdad que no conozco tanto la industria y toda la complejidad que sé que existe ahí en la coordinación de tantos rubros y todo el proceso. Pero yo ya de tantos años de trabajar con el proceso de trabajo, ¿no? Que insisto, es un proceso cultural no exclusivo de diseñadores, ¿no? Y es lo que vine enseñando o tratando de enseñar estos años, ¿no? Que el proceso de diseño no es exclusivo de diseñadores, sino creo que es útil para cualquier persona, desde cualquier lugar. Eh, Creo que la riqueza... Ay, me re perdí. ¿Qué estaba diciendo? No, que este proceso no es exclusivo de diseñadores. Y ahí te meto un bocado, que es cómo se siente, digamos, ser un diseñador y decir que para innovar no hace falta ser diseñador, digamos. Bueno, cuando yo me di cuenta fue muy crítico para mí en mi desarrollo profesional, ¿no? Dije, estoy girando unos cuantos grados mi dirección, me pongo en jaque un montón de verdades que yo venía alimentando y obviamente cuando lo comparto con colegas tiene resistencia, ¿no? Los Claro. diseñadores que no están dentro de la industria digital, que es donde más Ujú. se desarrolló todo este concepto, no lo terminan de entender, no comparten claramente esta filosofía. Yo hoy, que ya tengo varios años de esto, digo, creo que nos sirve para cualquier plano de nuestra vida, ¿no? Ahí conectando de nuevo con la frase y la pregunta anterior, creo que el proceso de diseño, el proceso de innovación, el proceso de crear soluciones, nos sirve en cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Tanto para la familia, como para lo profesional, como para cualquier ámbito en el que incluso no conocemos, honestamente. Yo de banca tradicional, de banco, de fintech, no conozco nada. ¿Sí? Es mi primer acercamiento estos últimos meses y eso no me imposibilitó desarrollar todo lo que desarrollamos. Al contrario, quizás en algún punto me facilitó poder repreguntar
¿no? Con inocencia, un montón de cosas que estaban recontra instaladas en el conocimiento quizás general de las personas que ya tienen varios años trabajando. Y esa repregunta puede generar un montón de cambios, ¿no? O sea, ¿hace cuánto que nadie preguntaba por qué las cosas son así? Ujú, ¿No? ¿Por qué 7 claves? ¿No lo podemos hacer con claro. una? Y de repente vas a buscar la configuración, la razón de por qué hay 7 y te das cuenta de que sí, de que incluso podría ser ninguna, pero por un tema de seguridad una es suficiente, ¿no? Claro. Entonces esa repregunta tiene un valor gigantesco. Bien, Ahora que mencionas eso, que decís de preguntas que uno hace en una industria que ya son verdades de perogrullo, muchas veces también ahora hay una ola muy fuerte de UX y UI, pero parece a veces que son mosaicos que se mezclan. ¿Cuál sería la diferencia básica y dónde te sentís más cómodo vos? Bien, UI, como decía Hernán, es interfaz de usuario, ¿sí? Podemos ponerle un límite. A ver, todo esto tiene una discusión que es poco clara y de ahí un montón de confusiones cuando uno lee o busca de qué se trata cada una de estas siglas, ¿no? Pero interfaz de usuario, cuando hablamos de interfaz, es esa capa por la cual las personas interactuamos con algún producto o servicio, ¿sí? Ujú. Llámese un control remoto, un mouse, una pantalla táctil, ¿sí? De un teléfono o de una terminal de un banco o lo que sea, ¿no? Esa interfaz es usada por personas, por de ahí el nombre de interfaz de usuario. El Correcto. diseño de interfaz de usuario tiene ese límite. Bueno, yo voy a diseñar lo que pasa o lo que tiene que pasar con ese canal que está entre la persona que traduce el lenguaje humano en lenguaje máquina o mecánico, ¿sí? Ahora, la Ujú. experiencia de usuario abarca un poco más, abarca cómo se siente la persona antes, durante y después de ese momento de uso, ¿no? Y digo estos 3 momentos que son súper importantes porque no alcanza solamente con estudiar y estar prestando la atención a durante el momento de uso, ¿no? Durante el momento de uso, por supuesto, es importante de que la interfaz sea funcional, o sea, que responda a la acción de la persona y le devuelva algún mensaje o algún producto. Eh, pero para diseñar esa interfaz y esa experiencia, ¿sí? De usuario, es muy importante entender con qué información y con qué necesidades y expectativas, miedos, conocimiento llega la persona, el usuario, al momento de uso, ¿sí? Y ahí vamos a tener una variedad enorme de casos y de circunstancias que debemos tener en cuenta para poder diseñar ese momento de uso, ¿sí? Ahora, también es súper importante en el proceso de diseño entender cómo se va a la persona después de que termina ese lapso de uso, que pueden ser segundos o menos, ¿no? Eh, Ujú. esa consecuencia de uso nos permite a nosotros retroalimentar nuestro proceso de seguir construyendo y mejorando el servicio que estamos ofreciendo. Sin ese feedback, sin esa respuesta y ese análisis, no sabemos cómo mejorarlo, ¿sí? Y lo que Claro. no podemos hacer hoy en día es basarnos en nuestra propia intuición y conocimiento, sino justamente poder relevar toda esa experiencia empírica que nos va a dar un montón de información objetiva. Y ahí no hay discusiones. Che, esta persona, cuando le pedí la quinta clave, se fue enojado. Y no terminó y no le dimos el crédito o no le dimos lo que necesitaba, ¿sí? Entonces acá hay algo. Exacto. Y sí, 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 claro. ¿Y dónde te sentís más cómodo? Yo soy de formación diseñador gráfico, así que todo lo que es el aspecto visual tengo mucho cariño, facilidad y me siento súper cómodo. Pero hoy, después de todos estos años de abarcar lo que es la experiencia de usuario en sí, también creo que hay mucho potencial. Estamos en una etapa de la disciplina que todavía necesita ser distribuida, contada, evangelizada, como quieran llamar. Y bueno, creo que desde cada lugar tenemos que aportar en esa causa, ¿no? Pequeños granitos de arena, así que también. Creo que la... Está bueno, la última iba hacia, perdón, iba hacia eso. Vos decías, estamos todavía en una etapa de evangelización. Yo veo que hay un montón, pero un montón de actividades que están relacionadas con UX y UI, inclusive hasta actividades que están potenciando la participación de género, por ejemplo.
bueno, para tener otras sensibilidades, otras miradas. ¿Hacia dónde ves que está evolucionando esto? Bueno, como conocimiento está creciendo, indudablemente, porque ya en base a experiencias de empresas y publicaciones y así historias más marketineras, digamos, va queriendo eh, tener su espacio como disciplina en sí, ¿no? Diseño de experiencia de usuario, que al menos en lo que es mi experiencia, diseño siempre fue muy resistido, ¿no? Siempre fue el diseño, fue al final de cualquier proceso, poder ponerle alguna capa estética que lo haga bonito y ya, ¿no? Creo que hoy experiencia de usuario está varios pasos antes en la construcción de esas soluciones y eso es súper importante, eso se ve y entonces la demanda va creciendo, por un lado. Por otro lado, todavía hay mucho desconocimiento. Yo necesito UX, contrato personas de UX, pero luego todo el emprendimiento no está disponibilizado para que eso ocurra. ¿Sí? No sé si se me entiende. Es contrato, pero Sí, no le sí, doy claro. el campo y el terreno y no lo acompaño desde todas las otras áreas o actores que están involucrados. Entonces ahí es donde digo todavía falta un poco de conversaciones. Sí, sí. Y después hay otra cuestión que imagino, ¿no? Porque pasa con la evolución tecnológica. Uno supone que nos vamos a encontrar con interfaces desde el punto de vista tecnológico que cada vez nos den la posibilidad de tener tipos de contacto con usuarios muy distintos, muy diferentes, mucho más evolucionados, pero si alrededor de eso no tenés esa capa de UX, bueno, nos vamos a perder la oportunidad. Totalmente, la tecnología va a seguir evolucionando cada vez más rápido, ¿sí? La brecha entre el conocimiento humano y las capacidades de absorber toda esa nueva tecnología y la velocidad con la que las nuevas tecnologías avanzan cada vez más grande, ¿sí? Ahora, UX no está enfocado a resolver una tecnología, y eso es lo que tiene de rico, ¿no? Es un proceso de trabajo que no importa el problema y no importa la tecnología, el equipo entero se encarga de encontrar la mejor solución disponible para esa realidad, ¿no? Entonces es un conocimiento que lo vas a poder seguir nutriendo y moldeando con los años, más allá del equipo técnico que esté disponible. Perfecto. La última de mi parte. Estás en una industria en la que ni siquiera estoy seguro, bueno, vos mismo lo dijiste, te imaginabas estar cuando arrancaste en tus primeros pasos como diseñador. Nunca. Eh, ¿Qué otro sector te llama la atención? ¿Qué cosa vos ves que te desafía y que te interesaría en algún momento meterte? Y lo pensé muchas veces, ¿no? ¿Cuánto de este enfoque centrado en las personas se puede ir volcando a nivel social, ¿sí? A Ajá. nivel políticas o no política en sí, sino en servicios, diseño de servicios. De hecho, Sí, hay te entiendo. toda Sí, una corriente que va por ese lado súper, súper interesante, que, que- que creo que ahí el impacto del valor que puedes dar tiene una masividad mucho más grande, ¿no? Entonces, eh, definitivamente ese es un campo al que en algún momento espero llegar también. Qué bueno. Bueno, Gaby, la verdad, un gusto tenerte con nosotros. A mí me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Cómo ves el banco del futuro? De acá a 5 años, vamos a hablar que es muchísimo tiempo. Es un montón de tiempo. Eh, Tenemos ambiciones más a corto plazo o mediano plazo, la verdad. Eh, ¿Vos decís cualquier banco o Santander? Que vos, Yo creo que van a ir todos bastante de la mano, ¿sí? Yo creo que como cualquier cosa que pasa en la industria, hay uno que avanza 3 pasos más y ya el resto se pone a tiro claro. rápidamente, ¿no? Entonces creo que todos los actores van a ir más o menos parejo en la medida de las posibilidades. Eh, y la verdad no lo sé, no lo pensé. Tenemos tanto por equilibrar hoy que, que todavía me falta un poco de visibilidad, pero pienso en un servicio que hoy creo que el común de las personas pensamos como algo súper negativo, ¿no? Como algo que nos traba en nuestro cotidiano, que nos traba nuestras posibilidades.
Yo veo todo lo contrario. Justamente, digamos, el banco tiene como filosofía ayudar a las personas a realizarse, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estén cada vez más integrados en la vida de cada una de las personas con toda la diversidad que existe? Algo que realmente sea una herramienta para el progreso de las personas y no una burocracia o una traba. Eso es lo que espero. Uy, qué lindo cuando llegue ese día. A nosotros, por lo menos a mí, la verdad que, bueno, últimamente, no, hay que ser sinceros también, en los últimos años han mejorado un montón y esa distancia que teníamos hace 2 años, hoy no es tanta, no es tan grande, eh, pero creo que todavía es como decís, hay un espacio ahí para trabajar y ponerse a tono de lo que esperamos los clientes. Y bueno, está buenísimo escuchar esto del futuro, ¿no? Del banco como una herramienta que uno quiere usar y que lo haga sentirse realizado, ¿no? Bueno, Gabriel, espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos. Nos excedimos un montón, pero la verdad que supe lo valiosa esta información y lo que compartiste con nosotros, todas las herramientas y las estrategias que estás utilizando y esperemos que escucharte pronto. Bueno, Daniel, Hernán, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y el espacio. Espero que hayan tenido un tiempo entretenido por lo menos. Así fue. Claro que sí. Abrazo. Sí, gracias por la generosidad. Chao, Abrazo. chao. Bueno, agradecemos nuevamente a UniversoNet, nuestro auspiciante, y acordate que en tiempos de aislamiento, UniversoNet te trae el mejor servicio, internet hasta 15 megas con modem autoinstalable para que todos podamos conectarlo de inmediato. Entra a universo-medionet.com.ar y conectate a todo. Llegó el momento de las conclusiones. Hernán, muy jugosa, la verdad, la charla que tuvimos con Gabriel. Mira, tengo una ficha anotada que si la viera un diseñador gráfico se cae de espalda de lo horripilante que es mi letra. Pero hay varias cositas que me han quedado. Voy a arrancar por una, la primera, eh, que me parece que es súper importante y con eso ya abro el juego para que te metas. Y tiene que ver con que todo este proceso, toda esta nueva metodología, si no está centrada en las personas, si no está centrado en los usuarios, le estamos errando al flechazo, lo estamos errando directamente. Es decir, si no ponemos el foco ahí, bueno, va a haber una enorme energía puesta en un trabajo, un desarrollo, lo que fuere, que a lo mejor no sale bien o que tiene grandes chances de fracasar si no focalizamos en el usuario o en las personas, ¿sí? Sí, y es muy bueno escuchar cómo hoy en día en distintas industrias, específicamente, bueno, en esta industria de la banca, que se supone una industria tradicional, los esfuerzos que están realizando para poder adaptarse, los esfuerzos que están eh, invirtiendo, los equipos que están formando y, bueno, cómo están buscando estos recursos, ¿no? Y contratando y diseñando equipos, bueno, uno digital, otro tecnológico, invirtiendo en la tecnología, invirtiendo en estos procesos. Que me pareció interesante cuando él nos puso en jaque esto de Claro. los recursos en la pyme, ¿no? Que le preguntamos, ¿quién es el que decide no invertir en adaptarse? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no puede tener a alguien que esté encargado de este tema? Y ahí me parece que el primer punto Ujú. interesante que me llevo a esta conversación es cómo Gabriel nos pide que, y nos muestra lo importante que es hoy este tipo de procesos en nuestra compañía, hasta en una pyme. Y lo clave que es empezar a mirar esto y empezar a hacer algo al respecto. Entonces, ese sería el primer punto. Y el segundo me parece que la temática del diseño centrado en el usuario, ¿no? Cuando él habló de que estamos o debemos ponernos en los zapatos del otro y desde ahí crear y desde ahí adaptarnos. Y esto cambia un poco la lógica, ¿no? De que, bueno, nosotros somos los expertos y nosotros
pensamos cómo debe ser nuestra solución o nuestro producto, nuestro servicio, y qué importante es esta otra mirada, de decir, pero espera, lo que nosotros estamos haciendo no es para nosotros, es para otros. Y los otros no son iguales que nosotros específicamente. Entonces, es que tenemos que diseñar desde el otro, no desde nuestra, llamémosle, eh, hipótesis o desde nuestro sesgo cognitivo, que es lo que yo pienso que va a funcionar, sino es desde la realidad del otro y desde la experiencia del otro. Entonces, importantísimo este cambio de paradigma donde creo que antes, hace Sí, unos es cierto. años, las empresas importantes sobre todo definían cómo debería ser estas interacciones y hoy ya cambió. Y hoy estamos desde el otro lado queriendo crear y eso nos permite adaptarnos más rápido, porque si nosotros lo iniciamos el camino desde ese lugar, es mucho más simple poder estar cerca de nuestros clientes. Entonces, esto me lleva al tercer punto, que eh, esto de los nuevos desafíos, ¿no?, que uno enfrenta en su vida. Y él habló como, conecto tres partes de su respuesta, ¿no? Una, cuando pasó de estas organizaciones digitales más ágiles y que con estos procesos donde él se sentía como más cómodo y que lo Ujú. llevaron a florecer, y llevar eso a una, llamémosle, a una industria que se puede llamar tradicional, en una organización en donde está haciendo un montón de esfuerzo, pero que tiene cierta estructura de este estilo, que él sabía el desafío y se sentía como interesado en participar, pero nunca imaginó la dimensión del esfuerzo que hay que realizar para poder, llamémosle, transformar o poder trabajar o poder cambiar, ¿no? Y claro, y lo conecto con cuando sale de la facultad y que dice que, bueno, salgo de la facultad, voy ahí y la voy a romper. Y que en realidad no fue así, que al momento de empezar a trabajar se dio cuenta que era muy difícil ese cambio y que no tenía tantas herramientas, entonces, y que le costó. Fíjate otra vez esto del desafío de decir, ok, yo me siento, va a estar difícil y otra vez que, que como este desafío nos queda chico o no lo dimensionamos como realmente es. Y luego, en el otro punto que me pareció muy interesante, es en el punto de inflexión de su carrera, donde se dio cuenta el rol del diseñador, ¿no?, como un participante y donde hay otras personas que no son diseñadores, que no son expertos y que forman parte de la etapa o de los procesos de diseños y que tienen tanta importancia como un diseñador. Y ahí creo que ese punto de inflexión, él vio que, claro, que entonces cualquiera puede participar, el rol del diseñador es distinto y entra un poco en crisis, ¿no? Pero después dice, bueno, lo voy a hacer, ya está, yo lo entiendo, estoy en crisis, pero lo voy a hacer. ¿Y cuán difícil fue eso llevarlo adelante? Es muy difícil por un montón de razones, porque primero cuando uno es experto en alguna temática, llega a una sala, a una reunión o a un trabajo en equipo y bueno, tiene un bagaje y tiene un montón de conocimientos y tiene experiencia y sabe cómo debe ser esa lógica o cómo debe ser estas interacciones o estos diseños y sentarse en una mesa a la par de gente que no tiene idea, que viene de zona de departamentos que son de contaduría o de legales, y que pueden tener una mirada fresca, distinta, que puedan hacer preguntas que ponen en jaque todo el proceso. Es muy rico, genial, pero al vivirlo es re difícil. Entonces, ahí me conecto esas tres partes con esto de que los desafíos, que claro, suena muy lindo, trabajemos multidisciplinariamente, incluyamos a todos los actores, llevarlo a la realidad requiere de un esfuerzo importante. Entonces, para cerrar esta lógica es, si esto es un esfuerzo muy grande y cuesta un montón,
volvamos al primer punto, recursos, tiempo, personas, pongámosle el foco. Eso me llevo de esta conversación que me pareció espectacular que nos trajo Gabriel a nuestra conversación. Me encanta que hayas hundido el dedo ahí, porque, bueno, forma parte de tu experiencia, esto vos lo vivís día a día, pero es sumamente importante esto que vos manifestaste. em, Cuando Gabriel hablaba de alinear los procesos de trabajo y el enorme esfuerzo cultural que hay dentro de una organización para que ello ocurra, y después que alineaste adentro, empezar a alinear afuera, es decir, alinear con las expectativas, o casi que lo haces de manera simultánea, porque en los procesos también ocurre de esa manera. Eh, me suena que es muy, pero muy importante eso en el momento en que una empresa, sea del tamaño que sea y del sector en el que esté, eh, se aviene a desarrollar una metodología diferente, a desafiarse a sí misma y a trabajar con otras formas que no son las habituales, para encontrar respuestas diferentes a problemas que no puede solucionar, ¿no? Completamente, coincido y me parece interesante comentar que hay algunos sectores Ujú. que vienen un poquito más atrasados y ¿por qué será esto, no? ¿Cuál será la razón por la cual algunas áreas, o, perdón, algunos sectores puedan avanzar y puedan adaptarse muy rápidamente y hay otros que siguen y le está costando un montón? Mi hipótesis ahí es que no depende de una sola Exacto. organización, que son conversaciones y son decisiones que hay que tomar entre varios actores. Y son actores que por ahí les cuesta decidir y Exacto. les cuesta cambiar y les cuesta probar por mil razones, ¿no? Pero entonces viendo este problema como algo sistémico, creo que tenemos identificado una forma o alguna manera de poder hacer algo al respecto. Porque es muy difícil que un profe llamémosle la estructura educativa, pueda lograr este cambio que se necesita. Porque ellos hacen un montón de esfuerzo, pero alrededor están todas las instituciones públicas, están lo que se espera en la familia de los hijos y cómo sea formados. Se espera, es como que está todo alrededor del sistema que, digamos, juega un papel muy importante en frenar esta nueva, digamos, esta nueva forma de adaptarnos o acercarnos a las necesidades que tienen hoy los chicos en el aula, ¿no? Entonces, ese como ejemplo. Entonces, por ahí se puede llevar a otras industrias y a otros entornos en donde está pasando lo mismo y tiene que ver con esto. Esa es mi hipótesis, ¿no? No sé si coincidís, pero bueno, eso creo que nos ayuda a observarnos y a compararnos entre industria e industria. Bueno, pero fíjate ahí, digo, lo que vos marcás es el valor de sentirse protagonista. Eso es cultural, es netamente cultural. Hay organizaciones que lo retroalimentan, otras que no, que ni siquiera lo piensan de esa manera porque vienen muy acostumbradas a un modelo verticalista. Eh, Me estoy acordando haber leído, creo que fue en el libro en Startup Nation, que habla obviamente de Israel y de cómo la cultura que emana de los equipos de trabajo en el ejército, que es muy importante en ese país por toda la cuestión bélica, obviamente, y por estar en una situación siempre muy complicada respecto a la seguridad. Pero allí los equipos de trabajo, es muy llamativo para quien visita Israel o para quien interactúa con ellos, con esos equipos, cómo los integrantes de esos equipos continuamente desafían y cuestionan al líder. Y el líder cree que ese es un proceso absolutamente positivo. No cree que se esté cuestionando su autoridad, sino que lo que se visualiza es cómo mejorar hacer las cosas, ¿no? Cómo hacerlas mejor. Me había expresado mal. Cómo hacer mejor las cosas. Y ese protagonismo dentro de los equipos, sentirse protagonista en la solución, vuelvo a repetir, es cultural, pero es posible, es absolutamente posible. Y la palabra clave ahí es formas, formas de trabajar. Es como la punta del iceberg, porque si bien está apoyado
tecnología, en la cultura y en otras cuestiones, la forma de trabajar es lo que, digamos, debemos revisar. Cómo hoy trabajamos no debe ser ley. Cómo trabajábamos antes de entrar a esta situación de la pandemia, de la cuarentena, no debería ser ley. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Deberíamos preguntarnos. Hoy tenemos la oportunidad, al estar en esta instancia de reflexión, de una nueva forma de trabajar, de que estamos en un espacio temporal en donde después va a haber otro y sabemos que se viene, entonces tenemos una oportunidad. Y sobre todo la oportunidad viene en cómo trabajamos, en la forma esta, en cómo tomamos las decisiones, en cómo producimos, en cómo seteamos los objetivos, en cómo nos comunicamos, cómo colaboramos. No se puede repensar algo cuando algo viene bien o algo. Este es el momento. Hoy es el día especial para empezar a ver que los equipos mismos también tienen la oportunidad de poner en jaque nuestras formas, nuestras relaciones en la hora del trabajo. Entonces, vamos, hoy es el momento de rediseñar nuestra forma de trabajar. Y para que aprovechar esa oportunidad no hay un mejor momento que hoy. Entonces, claro, cuando volvamos, cuando esta situación temporal termine, qué bueno que pudimos tener este espacio de reflexión para que, para que algunas cuestiones que nos generaban tensiones las podamos revisar. Entonces, y ahí cuando dije esto de que los mismos equipos puedan, ¿no?, repensar sus formas de trabajar, es fundamental el hecho de hacer que los equipos se sientan parte de las decisiones. Eso hace que nuevas generaciones, sobre todo, tengan un vínculo distinto con el día a día, porque se sientan actores y no sientan esa necesidad de cumplir solamente con tareas. Y esto hace que los encendamos. Prueben, en vez de darle a alguien una tarea, intenten darle un objetivo o un desafío y van a ver cómo estas nuevas generaciones cambian el modo de producir. Y por último, hablando de esto, sería genial después llamar a algún experto que nos cuente, que sepa esto de formas de trabajar, bueno, de cultura, de cuál es la relación entre las personas, cómo se pueden tomar decisiones, cómo podemos adaptar nuestra forma de trabajar. Así que, bueno, estaría bueno para un próximo capítulo, Dani, hacer esa invitación. ¿Qué te parece? Dale, sí, está buena la idea, está buenísima la idea. El último apunte con el que yo me quedo, cortito, y es una cuestión sectorial. Cuando le preguntamos, che, bueno, ¿qué otros sectores ves, además del bancario, donde él está involucrado, que tienen mucho por crecer y de manera rápida en procesos disruptivos? Y mencionó dos que me parece pueden tener un montón de denominadores comunes. Yo encuentro rápidamente uno o dos. Dijo educación y salud. Fíjate que son dos sectores, servicios, que tienen una enorme presión, ¿sí?, para solucionar cosas, que tienen una enorme presión también de la demanda para facilitar y que a su vez hay una fuerte presión sobre las respuestas que pueden dar. Y como denominador en general, está claro, ¿no?, que sobre esos sectores tan presionados, cuando existen soluciones que se pueden aplicar rápidamente para oxigenar y para dar respuestas a distintos públicos, a distintas audiencias, ni que hablar que pueden ser positivos en los emprendedores, ¿no? Hoy sí que nos extendimos, nos fuimos largos. Bueno, vamos cerrando. Acordate que nos podés escuchar, encontrar info de este podcast en lavoz.com.ar, en Spotify, en todas las aplicaciones de podcast, en las redes de Escuela de Innovación, en su Instagram, en las redes también de La Voz.
Y bueno, como siempre, la invitación a que te sumes, a que nos sigas, a que opines y a que interactúes. Nos encontramos en el próximo episodio. Abrazo grande, Hernán. Abrazo grande, Daniel, un gusto.